Bien, 9:38 de la mañana vamos a hablar con nuestro invitado de esta hora. Es Pedro Solano Morales, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Bienvenido, Pedro, gracias por estar con 7.3 Noticias. La congresista Alejandra Aramayo de Fuerza Popular presentó un proyecto en el que se buscaría, y acláranos todo el panorama, retirar, por ejemplo, el tema de la minería ilegal dentro de la legislación del crimen organizado. Ya tiene varios adscritos dentro de su bancada. ¿Cómo está el tema? El tema yo creo que es producto de una mala información de los congresistas, porque el objetivo del proyecto es, como has mencionado tú, es retirarle la condición o la prerrogativa de crimen organizado a la persecución o a la investigación de los delitos de minería ilegal. ¿Y por qué te digo que están mal informados? Porque cuando tú lees la justificación del proyecto, la justificación es que hay pocos mineros formalizados en el país. O sea, pone esto como solución para avanzar en el proceso de formalización cuando son dos cosas totalmente independientes. Los mineros formalizables en el país difícilmente van a caer en el caso de minería ilegal. Y los mineros ilegales de ninguna manera van a poder ser formalizados. Siempre confundimos los términos, sí. Pedro, y quisiera que lo aclaremos. ¿Es lo mismo minería ilegal que minería informal? No. Esta diferencia ya se hizo en leyes del Perú hace muchos años, y el minero ilegal es aquel que está en una zona prohibida, como un área protegida, o que usa un método prohibido, como una draga o el uso de mercurio. O que usa entonces, ese tipo de minería no va a poder ser formalizada porque simplemente es una actividad ilegal y que el Estado quiere desalentar. Correcto. Y no solamente el Estado desalienta, está. sino es penalizable. O sea, quien lo ejecuta comete un delito. Correcto. Y hoy por hoy está dentro de la legislación del crimen organizado. Y hoy por hoy hay características de esa minería ilegal que sabemos que corresponden a todos los atributos del crimen organizado. O sea, es decir, ¿por qué es crimen organizado, Pedro? Hay mafias, hay una cantidad de dinero impresionante, mayor a la del narcotráfico, hay corrupción de funcionarios, hay trata de personas, hay formas de esclavitud, en fin, tiene todos los atributos del crimen organizado. Entonces, yo creo que pretender que esas mafias que mueven esas cantidades de dinero, que corrompen funcionarios, que tratan personas, etcétera, no es crimen organizado, es no ver a ese animalito, como te decía, que tiene cuatro patas, que tiene bigote, que dice miau, y que decimos que no es gato. Claro, no, o sea, y ojo, ahora, la congresista Aramayo, ¿para qué sirve, ojo, lo del crimen organizado? Sirve para que el Estado tenga mejores elementos para poder enfrentar esas situaciones. O sea, el crimen organizado te permite tener agentes encubiertos que se requieren para este tipo de casos. Te permite tener jueces o fiscales o funcionarios que van a hacer un trabajo de investigación protegiendo su propia seguridad, que es importante para Ahora, esto. el tipo de minería ilegal que lo vemos por lo general, por ejemplo, no solamente en Madre de Dios o en La Rinconada, en Puno, digamos, sino en muchos lugares de nuestro país, de manera que es totalmente ilegal y muchas de ellas ni siquiera aún son nombradas o están, digamos, empadronadas, ¿no? Como tú me decías, hay que hacer todo un mapeo, una búsqueda para poder delimitar lo que es la minería ilegal de la minería formal. O sea, no solamente se trata aquí de un delito de daño ambiental, sino que auspicia otro tipo de delitos. ¿Cómo cuáles? Claro, no, genera una serie de como te decía, de mafias, de corrupción de funcionarios, delitos a la salud de las personas, trata de personas, prostitución infantil. O sea, hay tanta evidencia de la magnitud digamos, del problema y la ausencia del Estado en estos casos por años, que hay que enfrentarlo de acuerdo a la magnitud del problema. Este pedido de Aramayo, de la congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo, fue admitido en la Comisión de Justicia el 28 de marzo. Así es. Y sabemos que más o menos 7 u 8 correligionarios suyos apoyan esta legislatura, este proyecto. Mira, yo lo que les recomiendo es que, si es que la intención es, como sale en la exposición de motivos, ayudar a la formalización, que saquen una ley para ayudar a formalizar. Los motivos por los que la formalización ha avanzado no tiene nada que ver con la criminalidad de los mineros ilegales. ¿Tú crees, Pedro, que esto más bien va a alentar a que haya más minería ilegal? No va a atender en absoluto al tema de formalización, pero lo que va a hacer va a generar mayor impunidad en la minería ilegal. Correcto. Entonces, ¿Cuál si es queremos la sanción avanzar, que tenemos en ese momento en nuestra legislación, por ejemplo? Mira, ya es un delito desde hace varios años con sanciones de 4 a 8 años. ¿No? Con lo de crimen organizado genera un agravante que puede ir hasta 15. Podría ir hasta 15. Sí, pero además, como te digo, no solamente es importante que la pena se amplíe, sino es importante la
capacidad del propio Estado para actuar en perseguir... Hay quienes se han opuesto tajantemente, como el congresista Bruce, Johnny Lescano de Acción Popular ha señalado que tampoco apoyarán esta iniciativa, ¿no es cierto? Y gente del Frente Amplio incluso solicita que sea remirada esta iniciativa de Aramayo, porque en el fondo no es mala la idea de querer formalizar a los mineros. Por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, ¿cuáles son las estadísticas? Mira, los mineros formalizables tienen que tener un... ¿Qué es un minero formalizado? Un minero que ahorita no tiene su título consolidado, ¿no? Pero que, digamos, está en una zona... ¿Pero atenta contra el medio ambiente? No, pues, está en una zona o está usando métodos con los cuales podría ser legal. Es así como anteriormente, por ponerte un ejemplo muy simple, los ambulantes en el centro de Lima. No va a tener, parece, mucha acogida esta iniciativa de la formalización, ¿no? Este gobierno ya ha sacado algunas normas incluso para poder ampliarla, abrirla más, a mi gusto. Algunas cosas fueron un poco ya muy permisivas, pero... yo creo que hay una intención real de este gobierno de querer formalizar los mineros que puedan ser formalizables. Pedro, entonces, según Aramayo, su visión, ¿no es cierto?, faltaría en nuestro país delimitar lo que es la minería formal, minería informal, de la minería legal, minería eso ilegal. Está clarísimo. Y ella lo que señala es que eso es lo que falta. No, ¿Tú qué eso opinas? está clarísimo. O sea, la diferencia entre no tiene asidero esta iniciativa. Diferencia entre el minero ilegal e informal está clarísima. Correcto. Lo que sí creo es que para promover realmente la formalización minera, sí se requieren algunos elementos adicionales a los que las leyes actualmente tienen. Y ahí creo que debería apuntar la congresista Aramayo si es que quiere ayudar a la formalización, ¿no? Perfecto. Ese es uno de los principales argumentos, ¿no?, que esgrime la iniciativa legislativa de Aramayo en su proyecto de ley 1095. ¿Qué debería pasar o cuál debería ser, en todo caso, crees tú, el comportamiento también del Estado? A nivel, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas. Estamos hablando de un proceso que está tomando años y que sigue dañando muchas personas, mucha gente. Y la calidad de vida, ¿no? El decreto legislativo que puso al delito de minería ilegal como crimen organizado es de este gobierno, desde febrero de este año. Entonces, yo lo que creo que corresponde es que el gobierno explique a la Comisión del Congreso por qué es importante mantener esa disposición para perseguir como crimen organizado, ¿no? No sé si lo han hecho aún, pero creo que es importante que expliquen y también que expliquen obviamente a la opinión pública, porque se hace mucha confusión con estos temas y de verdad que la minería ilegal le está haciendo muchísimo daño al país. Claro, y afecta también la economía, ¿no es cierto? Afecta a todo, la economía, la salud, la integridad de las personas, la seguridad. Claro, y el cuidado del medio ambiente, que es un tema que estamos siempre teniendo. Bueno, ya nadie puede comer pescado en Madre de Dios, para empezar. ¿Por qué? Cuéntale. Porque está lleno de mercurio. Sus ríos, por ejemplo, están todo contaminados. El pescado está contaminado con mercurio. O sea, tú vas a Madre de Dios y en ningún restaurante van a dar un pescado de río. Si te dan pescado va a ser de una piscigranja. Es una lástima, porque es la fuente de proteína mayor del poblador amazónico. ¿Qué hace el Ministerio del Ambiente, o te decía el Ministerio de Energía y Minas, que están luchando más bien contra este problema, contra este fenómeno? Mira, el Ministerio del Ambiente está enfocado en combatir la minería ilegal en áreas protegidas. Creo que han hecho un buen trabajo de recuperación de la Reserva Nacional Tambopata. Y el Ministerio de Energía y Minas está enfocado en el tema de formalización. Y en el tema de formalización están viendo cómo enfrentar a este monstruo tan grande, ¿no? Porque, además, ojo, la minería informal tiene características muy diferentes si se trata de la amazónica que si se trata de la que se da claro. Entonces, a veces estos procedimientos de formalización que son estándar no aplican pues para ambos. Entonces creo que también hay que empezar a diferenciar. Claro, es importante tratar de darles el mensaje a los mineros, porque por ejemplo, tú recuerdas, ¿no es cierto?, el presidente de la República se reunió con los mineros informales, dándole el mensaje de que hay que formalizarse más bien, en el marco de cuidar el medio ambiente, de cuidar los trabajadores, de hacer una minería limpia, no contaminante. En campaña vimos a Keiko Fujimori también firmar un acuerdo, ¿no es cierto?, con los mineros. ¿A qué debería estas iniciativas de la congresista Aramayo, crees tú? Como te digo, la justificación que aparece en el proyecto es para el tema de formalización. A ese objetivo, no hay nada detrás de esta iniciativa legislativa. No lo sé, habría que preguntarle a ella, ¿no? Bueno, esa es una buena respuesta, habría que preguntarle. Pero si el objetivo es el que dice en su exposición de motivos, ha escogido el camino equivocado. O sea, perfecto. Si quiere ir a Tumbes, no puede tomar pues el bus a Tacna, porque no va a llegar. Ahora, recordemos que el delito que fue incorporado, la minería ilegal, como delito en el marco del delito de crimen organizado, ¿no es cierto?, es reciente. Sí, que es de febrero este año. Exacto, o sea, hay que cuajar ese... Claro, hay que madurarlo y hay que además
hacerlo efectivo. Exacto, porque no creo que se haya podido avanzar mucho de febrero a ahorita. Mira, el informe del Ministerio de Justicia te dice que lo que están generando las mafias de minería ilegal en el Perú es mayor de lo que generan las mafias del narcotráfico. Si hablamos de crimen organizado y son mafias las que operan, esa magnitud. Entonces son mafias como el sicariato, mafias de terrenos, han matado gente ya en Madre de Dios, a líderes que defendían tierras contra la minería ilegal. ¿Le ve futuro a esta iniciativa legislativa? Espero que no, o sea, la lógica me dice que no debería pasar, ¿no? Clarísimo. Pedro Solano Morales, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, con nosotros explicándonos esta iniciativa legislativa de la congresista Alejandra Aramayo y que está en la Comisión de Justicia desde el 28 de marzo. Un corte, lo invitamos a volver, tenemos más.